El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Ser Full Claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil. Más información en claro.com.es. A solo una semana para volver a las urnas, la campaña electoral ha entrado en la recta final y es un momento decisivo porque además el mundo vive una nueva realidad en materia comercial que bien podría modificar las relaciones entre los países a escala mundial, razón adicional para que Ecuador esté obligado a acertar en las elecciones. Lo que se decide el domingo 13 de abril marcará el presente y el futuro de 18 millones de ecuatorianos. ¿Cómo han actuado los candidatos? ¿Cómo se conquistan los votos nulos que podrían definir la elección? ¿Qué temas han sido los más relevantes? ¿Y cómo afectará al país el arancel del 10% que han comenzado a pagar los productos que se exportan a Estados Unidos? Respuestas a estas interrogantes y algunas más buscaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que le toman el pulso al país. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Gracias a los panelistas que nos acompañan hoy, el ex vicepresidente de la República y ex candidato presidencial Otto Sonnenhorstner, la analista y consultora política Carolina Jaramillo y el periodista y articulista Lolo Echeverría. Comienzo con el ex vicepresidente para preguntarle sobre el arancel del 10% que ha impuesto la administración Trump a los productos que Ecuador exporta a Estados Unidos, ante los cuales las autoridades y FedExport han reaccionado con cautela. ¿Qué implica para el país esta decisión? Bienvenido, economista Otto Sonnenhorstner. Buenos días. Hola Thalía, buen día. Un saludo a todos quienes nos acompañan en el panel. Mire, es una decisión que ya estaba anunciada, inclusive desde la campaña del presidente Trump. La expectativa estaba más bien centrada de parte de los exportadores en el Ecuador en no caer en el rango alto de aranceles. ¿Qué efectos tiene esto? Ecuador le han puesto un 10%, está en el rango bajo. Si usted compara con los competidores directos de Ecuador en los Estados Unidos, principalmente en camarón, banano y cacao, por ejemplo, India en camarón, Vietnam, Tailandia, están pagando todos por encima del 25%. Con banano es un poco más equilibrado el tema porque es una competencia con países de Latinoamérica, pero en todo caso quedamos en igualdad de condiciones, y con cacao algo parecido. ¿Cuál es el problema? El problema es que se encarecen de todos modos, independientemente del origen, los productos que importa Estados Unidos, y eso puede significar que los consumidores norteamericanos por precio empiecen a cambiar sus hábitos de consumo y reduzcan el consumo de nuestros productos. Pero en términos competitivos hemos quedado en una buena posición, digamos, dentro de lo malo, en una buena posición porque estamos dentro del 10%. Otto, he escuchado a alguna gente decir que, a diferencia de Perú y Colombia, que tienen un TLC con Estados Unidos, que tengamos un arancel en el mismo rango, comillas, me escuché decir, la sacamos barata, ¿no? Porque acordémonos que fue el expresidente Correa quien no quiso firmar un acuerdo de libre comercio y después tampoco aceptar unas condiciones nuevas que había dado Estados Unidos. Mire, Thalía, yo creo en el comercio como una herramienta de desarrollo, pero lo del libre comercio como tal realmente no existe ni nunca ha existido. Los acuerdos comerciales están ahí para garantizar que los países que participen se beneficien de ese instrumento. El caso del acuerdo comercial con la Unión Europea, al cual el Ecuador entró tarde y perdimos algunas oportunidades, entre esos lo de la visa Schengen, la eliminación de la visa Schengen, de ese requerimiento, ha sido beneficioso para el Ecuador y para Europa. Un acuerdo comercial negociado es positivo, mal negociado puede tener consecuencias graves en ciertos sectores. Es cierto lo que usted dice, hay países que tenían acuerdos comerciales con Estados Unidos prácticamente de nada, han perdido sus preferencias arancelarias y se han quedado igual de complicados que el Ecuador en este nuevo panorama
comercial. Fíjese, el caso más ejemplar podría ser el de Canadá y México. Canadá había renovado un instrumento comercial con la administración Trump hasta el de 25%. México algo parecido. No creo que esto ha sido una decisión en donde se han considerado temas de afinidad ideológica, ha sido una decisión en la que han tomado en cuenta temas comerciales puntualmente, ya sea déficit comercial o nivel de aranceles y reciprocidad arancelaria. Ahora, me quedo con usted mismo porque quería tener esa puntualización sobre los aranceles, que no es de la materia del programa, pero además, siendo exportador, conoce muy de cerca cómo son estos procesos. Y quiero ir a una entrevista suya en Teleamazonas y concretar en un punto. Usted habló de que la candidata Luisa González, como se equivocó, ¿no?, al reconocer a Nicolás Maduro, que es responsable de la migración enorme que ha tenido Venezuela, un hecho histórico sin precedentes en la región, de más de 7 millones de migrantes, y también llegaron acá al Ecuador. Me gustaría que explique por qué la migración es producto exactamente de un gobierno como Nicolás Maduro, porque ahora parece que la gente se está olvidando cuáles son las raíces de esta migración. Lo que pasa es que el gobierno de Venezuela, desde el año 98 que asume el coronel Chávez la presidencia, gana una elección, en ese momento la ganó democráticamente, empieza a sistemáticamente a debilitar las instituciones, empieza a tomarse el poder como todo modelo autoritario y empieza a malbaratar los recursos abundantes del país más rico de la región, ¿no? Porque la riqueza venezolana es indiscutible, mineral, agrícola, petrolera, es una riqueza. Imagínese, Venezuela tiene más reservas petroleras que Arabia Saudita. O sea, imagínese usted lo que es haber destruido el aparato petrolero venezolano, que llegó a producir y exportar más de 2,5 millones de barriles, y tenerlo reducido a un nivel, creo que de 600,000 barriles el año pasado, diarios. Entonces, han destrozado ese país con autoritarismo, con corrupción, lo han destrozado con mal uso de recursos públicos, y evidentemente la consecuencia de esa destrucción ha sido una migración masiva sin precedentes en la historia de nuestra región, comparable a nivel mundial solo con la migración siria, que vienen huyendo de un conflicto armado, civil, complejo, y que ha tenido un efecto muy grave en toda América Latina, porque una cosa, con todo el respeto, es que migre uno a países en donde hay desarrollo económico, oportunidades laborales, y otra cosa es que tengamos que repartirnos entre los países latinoamericanos 6-7 millones de migrantes, en donde nosotros como países aún no alcanzamos a desarrollar las oportunidades para nuestros coterráneos. No sé si me explico. Entonces, cuando la señora González, un poco para desmarcarse de esto que le ha pesado en la campaña, que es esta relación que tienen, yo creo, más por conveniencia que por coincidencia, ¿no?, con el gobierno de Maduro, y digo más por conveniencia porque es público que son pues asesores allá, que les dan refugio, que tienen esa afinidad, repito, por conveniencia, que les conviene esa relación. Dice que va a expulsar ella en el debate a todos los venezolanos, que los va a expulsar, esas fueron sus palabras. Y yo me quedé pensando y decía, ¿de qué sirve si es que al regresar a Venezuela se van a encontrar con la misma tragedia de la que huyeron? Van a volver a migrar y muy probablemente llegarán nuevamente al Ecuador. La única solución para esta crisis masiva, migratoria, humanitaria, dolorosa, difícil, que viene enfrentando los últimos, serán 7-8 años nuestra región, es que se acabe la dictadura, es que ojalá y tuviesen la conciencia y la decencia de denunciar el fraude y de sumarse a todos quienes hemos de una u otra forma apoyado el hecho de que en Venezuela se reinstaure la democracia, y verá usted que el día que existe un gobierno democrático en Venezuela no queda un venezolano en el Ecuador, no queda uno, se van por su propia cuenta, y en eso es lo que hay que trabajar. Cualquier persona con coherencia que desee resolver esta crisis migratoria, humanitaria, debería estar enfocado más bien en dejar de solapar a dictadores y en tratar de apoyar los resultados de una elección que fue fraudulentamente robada por Maduro. Gracias, economista Otto Sonel-Kolzer. Carolina, me gustaría una puntualización de cómo valora la campaña hasta este momento. Faltan 8 días para ir a las urnas prácticamente, para que se termine la campaña, que termine el próximo jueves. ¿Y cómo ha visto esa decisión de reconocer al régimen de Maduro por parte de la candidata Luisa González? Bienvenida, Carolina Jaramillo, buenos días. Hola, Talía, buenos días, y un saludo también para Otto y Lolo y a toda la audiencia. Bueno, creo que la campaña y la pre-campaña arrancó una vez que se anunciaron los resultados de la primera vuelta,
que de por sí marcan algunos hechos atípicos, si pudiéramos darles alguna característica, ¿no? Fue una campaña fueron unos resultados de primera vuelta con sabor a balotaje, porque lo he dicho en algunos espacios y lo he escuchado también de otros colegas. Prácticamente 8 de cada 10 ecuatorianos ya tomaron una decisión por González o por Noboa. Y lo que ha venido, digamos, el evento que arrancó la segunda vuelta fue el debate presidencial. Yo creo que el debate presidencial nos dejó a muchos, digamos, con una insatisfacción de ver dos candidatos que lamentablemente no tenían bien orientado su discurso. Le estaban hablando, como solemos decir en el lenguaje coloquial, a las barras bravas. Estas barras bravas que reafirman una vez más quiénes son sus favoritos, sea en este caso Luisa González o Daniel Noboa. Vimos un intercambio, una confrontación, agresiones que iban y venían. Pero aquí yo quiero hacer un reconocimiento. Digamos que creo yo que en los últimos días ambos candidatos han podido de alguna forma reconocer dónde están y quiénes son los electores que podrían inclinar la balanza y definir quién será el próximo presidente o presidenta de los ecuatorianos. ¿Por qué digo esto, Thalía? Porque yo tengo la impresión que ahora mismo vemos en las agendas de ambos candidatos mucho mejor segmentadas, digamos, sus propuestas, mucho mejor segmentados sus discursos. Tal es así que, en mi opinión, siento que, por ejemplo, la candidata González está mucho más orientada a hablarle a las electoras, a las mujeres del Ecuador. Tengo esa impresión en sus piezas comunicacionales, en su agenda territorial. La veo también recorriendo con mucha más frecuencia la Sierra Centro, que es donde creo se ubica la mayor cantidad de electores posibles que se puedan alcanzar. Y en el caso del candidato presidente, tengo también la impresión de que se ha hecho también una campaña más eficiente durante los últimos días. Eficiencia que tiene que ver justamente con dónde se encuentra este electorado que potencialmente se puede conquistar. Revisando un poco los datos, nosotros vemos que hay poco más allá de 2 millones de votos, que son esos votos los que podrían, digamos, ser los decisivos en esta segunda vuelta. Y hoy la tecnología nos permite, digamos, ubicar, microsegmentar y definir con mayor exactitud no solo dónde están, sino qué quieren, cómo piensan, qué esperan, qué aspiran. Y insisto, yo creo que en los últimos días ha habido una suerte de afinación digamos, de mejor lectura y mejor olfato, cosa que no vimos en el arranque de campaña. Entonces, en una campaña, en un proceso electoral donde hay unas características atípicas, porque básicamente la mayor cantidad del electorado ya ha tomado una decisión, siento que estas candidaturas han hecho algunos cambios tácticos, si pudiera ponerle ese nombre, para conquistar esta pequeña bolsa de votantes que queda disponible. A mí, digamos, lo que a mí me llama la atención ahora mismo es que poco se habla y poco se analiza el voto nulo y el voto blanco. De eso hablemos después, Carolina. Carolina, le interrumpo porque además hay un ruidito, se le entiende lo que habla, pero hay un ruido de fondo que es para la audiencia, no le interrumpa el escuchar bien. Lolo, quisiera un poco abrir el espectro esto de la campaña, ¿no? Para preguntarte, ¿qué está en juego para los ecuatorianos el domingo 13 de abril? ¿Y cómo ves este tramo final de la campaña? ¿Cómo ves se está desarrollando? Bienvenido, Lolo Echeverría, buenos días. Buenos días, Thalía, un saludo para Carolina y para Otto. Me parece que hay una sensación de una cercanía muy estrecha entre los dos candidatos y por eso han buscado ambos generar eventos que conmuevan o que lleguen a movilizar los votos. Esos dos eventos, los últimos, han sido la alianza con Pachacuti y la visita al presidente Trump en Estados Unidos. Pero bueno, es importante porque lo que está en juego, en realidad, atendiendo tu pregunta, lo que está en juego es el destino del país.
el destino del país, porque evidentemente se trata de dos candidaturas absolutamente diferentes. La campaña en gran parte ha ocultado las diferencias por conveniencia de ellos, especialmente de Luisa González, que ha jugado a la política del camaleón, adoptar los colores del medio en el que se desenvuelve o en el que hace campaña. Pero se juega el destino porque se trata de una candidatura que busca el estatismo, que tiene un proyecto económico que ya aprobó y que mantiene lo que fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y una posición geopolítica que hoy viene a ser importante para cualquier país y también para nosotros, porque estamos en el área de influencia de Estados Unidos y la Revolución Ciudadana está fuera de eso, en otro andarivel, y está con un área de influencia más bien de los adversarios de Estados Unidos, de manera que la geopolítica ha venido a ser importante. También en el tema de seguridad hay diferencias evidentes, porque en un caso está dentro de una esfera de amigos de países que han manifestado su cercanía y han hecho acuerdos con los carteles del narcotráfico y que probablemente pudieran implementar así aquí esas políticas. Así que en ese sentido son dos candidaturas absolutamente diferentes y que pueden influir en nuestro destino de una manera absolutamente. Lolo, mientras se reconecta, voy con el ex vicepresidente Otto Sonnenholzer para preguntarle lo mismo, para concretar algo, porque claro, dice Lolo Echeverría que tiene tanta experiencia en esta campaña, ¿no?, que un poco las diferencias no se han dejado ver cuando hay una gran diferencia entre las campañas y no solo las campañas, las candidaturas. ¿Qué está en juego, ex vicepresidente, en esta elección del 13 de abril? Porque decía, hay una introducción que se decide el presente y el futuro de 18 millones de ecuatorianos. Entonces tendríamos que tener muchísima más seriedad con el acto electoral. Adelante, Otto. Sin duda, ¿no? En toda elección, en un balotaje, sobre todo, se define nuestro futuro, sin duda. Y el problema es que existe una apatía, hasta justificable, si se quiere, Talía, con los políticos, con quienes hemos estado o están en el ejercicio del poder, y es comprensible. La situación es difícil en economía, en seguridad, hay cifras graves de migración, altas como nunca. Las remesas, de hecho, se han duplicado desde la pandemia hasta acá en el Ecuador. Eso es un parte de esa situación migratoria masiva que tiene hoy el país. Pero justamente esa situación, ese desafío que enfrentamos todos los días los ecuatorianos, debería de hacer que nos preocupe un poco más la política, no que tengamos desprecio, no que tengamos desinterés, sino que nos preocupe un poco más. Y un poco aterrizando sobre las ideas que he escuchado tanto de Carolina como Lolo, mire, efectivamente la primera vuelta fue casi un balotaje, fue casi una segunda vuelta, 44 y 44 cada uno, un empate. Ambas candidaturas jugaron a la polarización, ya sea a través del ataque directo entre sus actores, pero también jugando la estrategia de una sola vuelta. Ambas candidaturas jugaron la estrategia de que ganaban en una sola vuelta. La diferencia fue que la candidatura de la señora González ese mismo domingo pasó la página, celebró el resultado, y me parece a mí que la candidatura del presidente Noboa perdió por lo menos 7-8 días hasta que reengranaron una nueva campaña de segunda vuelta, que ahora la veo que está caminando, lo veo recorriendo y andando. Pero sí me parece que al inicio de la segunda vuelta tuvieron un mejor comienzo la lista 5 y un arranque más lento el presidente Noboa. Hoy lo que veo las últimas 2 semanas es más bien un juego de quién comete menos errores, ¿no? Y el gobierno normalmente, por ser quien está al frente del país, es quien recibe los ataques y quien comete los errores. Pero no sé si por casualidad, coincidencia o lo que sea, veo más bien al correísmo cometiendo cantidades de errores, ya sea en relación a declaraciones innecesarias o situaciones del pasado que los persiguen, pero los veo cometiendo errores. ¿Cuáles son esos errores, Otto? Y ese tipo de errores van a definir una elección, Talía, que si usted revisa hasta ayer que se podían publicar encuestas, se va a definir por menos de 100.000 votos. Entonces, ¿cuáles errores? Revivir personajes de ingrata recordación del pasado, a hablar de temas sensibles para nuestra sociedad, como la dolarización o la seguridad o la relación con gobiernos dictatoriales
territoriales impresentables de la región. Es decir, ¿qué necesidad tienen ellos de ponerse a tocar esos temas ahorita? Peor con esos personajes, insisto, como el ex canciller o el ex presidente. Miren, ese partido tiene un problema. El ex presidente Correa les permite llegar a segunda vuelta con facilidad, con holgura. Les da un piso alto para entrar en segunda vuelta. Pero si quieren ganar la segunda vuelta, realmente se convierte en un estorbo, él y sus personajes, porque así como les da un piso alto, les da un techo bajo. Entonces deberían de permitirle a la candidata, si quieren ganar, que pueda desarrollar por sí sola su propuesta, al margen de estas personas, y ella, que venía haciendo un intento, si usted lo ve desde el debate, de presentarse como una persona autónoma, fuerte, se ve desautorizada por estos personajes caudillos de su partido, que además encima, para desgracia de ella, en unos chats le han puesto un apodo que es justamente el apodo del títere más célebre del siglo XX, que es Rana René. Es decir, para ellos, para sus coidearios, ella la ven como un títere. Imagínense lo difícil para ella que es desmarcarse de esa analogía que le han hecho, ¿no? Gracias, ahí quedémonos en este primer bloque, que ese es el problema, que se ve el tiempo veloz y se nos fue el tiempo en este primer bloque, así es que a la audiencia le agradezco por estar siempre con nosotros. Inicio de espacio publicitario. 2x1 en gafas con luces LED, fiesta y protección solar, todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas para mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil. Más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la analista y consultora Carolina Jaramillo, el periodista y articulista Lolo Echeverría y el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Otto Sonnenholzen. Lolo, quisiera continuar con lo que decía el ex vicepresidente. ¿Cómo se explica, no, esos errores en gente que tiene tanto recorrido, tantas campañas, que salga el expresidente Correa y el ex canciller Patiño a ratificar su odio casi a la dolarización y sus críticas de Estados Unidos, cuando la candidata González había hecho esfuerzos por intentar convencer que ella defiende la dolarización, y desmintiendo a las asambleístas y escondiendo inclusive al candidato a la vicepresidencia que está por la dolarización o los ecuadólares? ¿Cómo se explica eso, Lolo? Se explica, Thalía, porque la mentira es muy difícil de sostener. No se puede ser coherente cuando se empieza con mentiras. Y es evidente que apoyo a la dolarización es una mentira. Entonces no todos coinciden, no todos explican de la misma manera y tienen intereses también contrapuestos. Entonces, si es que el expresidente habla para los países amigos, para los sectores de la izquierda populista latinoamericana, el discurso es diferente del discurso de la candidata para el electorado ecuatoriano. Entonces no se puede mantener coherencia con mentiras. Esa es la explicación de por qué cometen tantos errores, a pesar de que son muy buenos estrategas los que manejan la campaña. Y han cometido errores como también el acuerdo con Pachacuti, porque desgraciadamente parece una trampa que les pone ISA y que han caído en la trampa. La propuesta que hace ISA primero desmonta la propuesta de la Revolución Ciudadana, que es diferente. En segundo lugar, es una propuesta, la de la CONAIE, y es contradictoria, porque por un lado exigen la reducción de los ingresos y por otro lado exigen un incremento de los gastos increíble.
cosa que es imposible, y después de eso dicen que hay que fortalecer la dolarización, cosa que es absurda porque lo anterior es justamente un mecanismo para abandonar la dolarización. Así que en esas condiciones y bajo amenaza, porque si es que no se cumplen esos acuerdos, entonces saldrían a las calles. Esto le pone en una condición muy fea a la Revolución Ciudadana, porque parece que está dispuesta a someterse a lo que quiera por conquistar unos cuantos votos, Talía. La pregunta, Lolo, es, y te hago justamente a ti que tienes tanta trayectoria en comunicar, ¿no? En saber mandar el mensaje a la gente, en noticieros que has estado al frente tú. ¿Cómo crees que esté recibiendo el mensaje el electorado? Porque percibirán ellos las equivocaciones que se han cometido, podrán hacer la diferencia con tanta publicidad que hay, sobre todo en las redes, donde realmente han invadido con mensajes y, como decía Carolina, segmentados, ¿no? ¿Crees que la gente pueda discernir que lo que se está hablando de la dolarización hay contradicciones, que el apoyo de ISA es un apoyo de él y no un apoyo de la CONAIE o de toda la CONAIE, Lolo? Bueno, es evidente que hoy en día la campaña aquí y en todas partes es emocional y no racional, no es reflexiva, y en ese sentido entonces parece que no influyeran mucho. Pero por otro lado, esto lo que hace es conquistar al electorado ya conquistado, no a los que deben sumar para poder ganar. Y ahí está el problema, porque entonces hay que apelar al voto nulo, que es mayor que el voto que tuvo ISA y la población indígena, porque son 700,000 votos conquistables. Ahora resulta que el voto nulo es el voto más difícil, el más reflexivo, porque es un voto que considera que ninguno de los dos candidatos es válido y rechaza a ambos porque son igualmente malos. Y en esas condiciones entonces hay que darle argumentos, y esto, como el caso del acuerdo con la población indígena, o con la dirigencia indígena más exactamente, esto no le va a mover al voto nulo. De manera que hay también esa contradicción. Los dos candidatos han estado tratando de, en primer lugar, sostener a la votación que tuvieron y al mismo tiempo conquistar los votos que no estuvieron con ellos en la primera vuelta. Y ahí se han encontrado con esta dificultad de manejar, sobre todo en las redes sociales, una campaña emotiva y no una campaña de argumentos y reflexiva. Gracias, Lolo. Ahora apelo a Carolina Jaramillo en su condición de estratega de comunicación para decir exactamente, usted mencionaba en el primer bloque que hay 2.200.000 votos, ¿no?, que conquistables, y de lo que se sabe estarían la mayoría en Guayas, Pichincha, Manabí, Azuay y Cotopaxi. ¿Cómo se conquistan esos votos? Si hay, por ejemplo, estas contradicciones en las campañas, ¿cómo se llega con el mensaje? ¿Cómo se tendría que hacer? Además, tenemos tan pocos días, porque las últimas encuestas, hasta cuando había como mencionarles, hablaban también de que seguíamos como en empatados, ¿no? Creo que la gran ventaja que hoy nos ofrece la tecnología es precisamente poder ubicar dónde están esos votos. Yo reduciría aún más, digamos, geográficamente dónde están los votos, porque como ya lo mencionaba Lolo, los votos nulos y los blancos de la primera vuelta suman aproximadamente 1 millón de personas. Los nulos fueron 6.8, los blancos fueron 2,16%. Ahí tenemos 1 millón de votos. Más, miremos los votos de los otros candidatos, tendríamos alrededor de 1 millón de votos y un poquito más. Si hacemos, digamos, un estudio pormenorizado del perfil de esos electores, pienso yo que es aún más fácil para los estrategas de campaña geográficamente ubicar dónde están y qué aspiran esos votantes. De ahí que a mí me llamaba poderosamente la atención que durante el debate ninguno de los dos candidatos, por ejemplo, le hablaron a los votantes de la Sierra Centro o le hablaron a los votantes, por ejemplo, de la capital de los ecuatorianos, que es donde potencialmente, por ejemplo, hay votos a conquistarse.
Personalmente, creo yo, Thalía, que ahora mismo las campañas entran en una fase de eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está haciendo campaña y le queda muy poquito tiempo, tiene que ser eficiente. Históricamente, la Revolución Ciudadana ha tenido mucho éxito en las provincias de la costa, por ejemplo, que nos haría pensar que ahora mismo el candidato Noboa debería, ir a las provincias de la costa, ocupar mucho tiempo y muchos recursos por allá. Probablemente no, es una reflexión personal desde mi expertise. O viceversa, la candidata González debería hacer una gran gira por las provincias de la sierra intentando raspar votos que quedan por ahí. Probablemente no. La tecnología, insisto, hoy mismo nos permite ubicar dónde están los votos posibles para ambas candidaturas y, dado el mínimo margen que separa ahora mismo a los dos candidatos, esos votos conquistables están, a mi criterio, ahora mismo en la Sierra Centro. En la Sierra Centro y sobre todo en la capital, en la provincia de Pichincha y en la capital de los ecuatorianos, en Quito. Otto, regreso a usted porque tiene también toda la experiencia, siguiendo las líneas de lo que estábamos diciendo anteriormente. Si es que hay tantas equivocaciones, ¿cómo se explica, por ejemplo, un tema tan sensible como la Asamblea Nacional, que intentó pasar un proyecto de ley sobre religiones, que lo que hace es evocar a la pareja siniestra, y yo le llamo así, con todas las reglas, con todo lo que significa Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, que han perseguido a la iglesia, han expulsado al presidente de la conferencia episcopal, han encarcelado y torturado a sacerdotes? Pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo interpreta usted estas equivocaciones? Porque ya no creo que son solo equivocaciones. No, es que un poco me quedo con lo de Lolo, ¿no? Yo hablaba en función de una candidata que quiere ganar una elección y que para ganar esa elección en segunda vuelta tiene que desmarcarse mayormente de sus coidearios. Pero lo que dice Lolo es verdad, también hay que entender la esencia de lo que ellos son. Ellos son, por ejemplo, el ex canciller Patiño es cuasi compadre pues de los señores Ortega, no sé si me explico. Entonces, evidentemente que comparten ese tipo de comportamientos y claro, muy mal timing, mal momento para develar anticipadamente sus verdaderas intenciones y confundir la libertad, el Estado laico, que es algo que todos entendemos, respetamos y defendemos, con restringir la libertad de culto y meterle ruido a esta campaña, a mi criterio, de forma innecesaria y afectando evidentemente a la candidata González. Pero hay un conocimiento, no hay es un partido súper orgánico, ¿no? Un movimiento orgánico. Y yo sí creo que algo está pasando. ¿Qué es lo que sucede para que haya estos deslices? Quiero citar a Lolo, no sé si con palabras exactas, pero es que les brota su esencia, pues en alguna forma les brota su esencia y eso es difícil de ocultar, es decir, hacen un esfuerzo pero se les sale. Y claro, ¿dónde hablaban, por ejemplo, el expresidente Correa y el ex canciller Patiño? En RT, pues el canal del otro aliado de ellos, que es el presidente Putin. Entonces, imagínese usted las amistades, donde Correa es empleado además, pues, o sea, donde Correa es empleado de Putin. Apenas dejó la presidencia, porque yo me acuerdo, él cuestionaba que en esa época había salido el exministro de Finanzas Martínez al BID a trabajar. Y él cuestionaba eso, decía que cómo no puede ser que un ex funcionario de gobierno vaya a trabajar al BID. Imagínese usted lo que es que un ex presidente se vaya a trabajar para el gobierno ruso, como lo hizo él apenas dejó el poder. O sea, eso sí que es cuestionable, pero esa es la realidad, ¿no? Ahora, yo creo que a estas alturas, y un poco aterrizando lo del voto nulo, a estas alturas, Thalía, la polarización ya está dada. Y la polarización tiene ese efecto también de generar más rechazo, es decir, es muy probable que tengamos un voto nulo más alto, y coincido con ambos en que es ahí donde deben de intentar trabajar. Hay muchas personas que sí, que cuestionan a ambos candidatos, que no encuentran afinidad con ambos candidatos y deciden y creen que lo más puro para ellos es votar nulo, pero realmente no es así. O sea, hay que ir a fondo y tomar decisiones a conciencia, con memoria, que nos permitan llevar al Ecuador en el sendero correcto, ¿no? Muchas gracias, Otto. Carolina, decía Lolo Echeverría que el voto nulo es muy difícil, ¿no? Porque un poco es un voto razonable, ¿no? Dice que no le gusta a ninguno de los dos.
ese voto es ideológico, ese voto, qué características tiene desde su conocimiento y cómo hay que primeramente descifrar, y este programa se llama así, ¿qué les interesa? Porque no creo que la sola presencia, o esa es la pregunta, la sola presencia visitándoles es suficiente para conquistar esos votos, Carolina. Creo que es muy importante contarle a la audiencia que el voto nulo es volátil. Es decir, si acudimos a los datos, nos vamos a dar cuenta que, a diferencia del voto blanco, que tiende a decrecer en los balotajes, el voto nulo no necesariamente se comporta de esa manera, tal como lo ha dicho el ex vicepresidente Otto, ¿no? Los datos muestran que en algunas ocasiones se ha reducido. En la elección del 2006 y del 2012 se redujo entre la primera y la segunda vuelta, pero en la elección del 2021, por ejemplo, se disparó. Entonces, esto nos muestra que a veces sencillamente el voto nulo, que es más bien una muestra de rechazo, una muestra de, digamos, de no querer tomar una decisión finalmente por una de las dos opciones, no necesariamente se reduce en los balotajes. Entonces, creo que con este dato, estimada Talía, puede servirnos para mirar qué es lo que va a pasar el próximo 13 de abril, y ver que estas campañas enfrentan un desafío importante el momento de seducir al electorado, ¿no? Porque finalmente perfilar, y es lo que llevo diciendo yo en algunos espacios, perfilar al elector de Isa, al elector de González, al elector de Kronfle, de Rabascal, qué sé yo, resulta un poco más sencillo que perfilar a aquel elector que se sienta frente a la papeleta y anula el voto, o por último deja la papeleta en blanco. ¿Qué tienen en la mente estos electores? ¿Qué esperan de las propuestas? ¿Qué tipo de discursos moverían una decisión de parte de estas personas? Porque finalmente no es nada despreciable que 1 millón de personas no tomen una decisión para respaldar a nadie en la primera vuelta. Yo le había preguntado justamente a usted cómo se les conquista, porque yo pienso que es un voto ideológico, un voto, no sé, de gente que está un poquito más allá de lo que cotidianamente a uno le puede llegar un mensaje. ¿Cómo hay que hacer el mensaje para llegarles a ellos? ¿Qué les interesa a ellos? A ver, yo creo que son, en esta ocasión y en esta elección, creo que es un votante que, a diferencia de lo que he escuchado a otros colegas, yo creo que es un votante más bien politizado. Es un votante que, digamos, está un poco más informado, no solo por donde geográficamente está, porque si usted me pregunta a mí, yo creo que la gente que está viviendo en Quito tiene más acceso a información y probablemente está infoxicado, como es el término que usamos en la comunicación, tiene muchísimo acceso a información. Lolo, que quisiera también una reflexión sobre esta propuesta que realmente conmovió tanto, que movió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a frenar una ley sobre las religiones, ¿no? En las que inclusive pedían que la Contraloría audite a la Iglesia Católica y a todas las iglesias. ¿Cómo te explicas tú en esto? Porque se dice, pues, y hemos conversado, que quien se equivoca pierde. Estas cosas, ¿qué efecto pueden tener? ¿Y por qué, sabiendo que es un movimiento orgánico, por qué pasan tantos conflictos en la campaña, Lolo? Bueno, mira, los errores, si no son aprovechados por los opositores, pasan desapercibidos. Entonces sí, ha habido errores graves de lado y lado, pero no han sido aprovechados para mover a los electores que no tenían razones suficientes para tomar la decisión. Y este es un aspecto fundamental, porque primero va en la libertad. Por ese solo hecho ya es inaceptable cualquier reducción o afectación a la libertad. Pero peor cuando se trata de la religión, porque no hay nada más subjetivo, más propio y defendible que una opción religiosa, y afectar eso por parte de un gobierno es una verdadera atrocidad. Y peor, ponerse del lado de los brujos que gobiernan en un país que ha dado escándalo para todo el mundo por las atrocidades que ha cometido. Bueno, no se puede cometer errores más grandes que estos, y sin embargo creo yo que no han sido aprovechados. Y esto me parece que tiene que ver también con el voto nulo, porque no están buscando cuestiones
digamos, de razonamiento, de reflexión, sino que están buscando simplemente cosas emocionales y parecen algunos temas que no están de moda y entonces carecen de importancia. Yo he publicado hoy un artículo sobre el voto nulo y digo que es el voto más reflexivo y el voto más difícil, pero que es el tercer lugar entre los candidatos de la primera vuelta y por eso hay que tomarlo en consideración. Yo he estudiado, he conversado con gente que votó por el nulo y he visto y comprobado lo difícil que es conmover a ese voto. Y por eso yo pongo una parábola en el artículo diciendo que se parecen al asno de Buridán. Jean Buridán era un teólogo que sostenía que toda decisión se puede valorar y tomar una decisión. Y entonces los adversarios de Buridán inventaron esta parábola del asno de Buridán, que decía que a un asno le pusieron 2 montones de heno, exactamente la misma cantidad y a la misma distancia. Y el asno no tuvo posibilidades de encontrar una razón para elegir uno de los 2 montones y murió de hambre. Bueno, esta parábola comentaba yo con un elector que había decidido por el nulo y él me contestó y me dijo: en ambos casos considero que será una desgracia para el Ecuador y la única opción que yo tengo es para expresar esa opción, ese rechazo, es votar nulo. Y esta es algo que no puedo renunciar. Bueno, solo creo que hay 2 argumentos que pueden conmover al voto nulo. El uno es que sí puede ser ambos una desgracia, aún en ese caso. La desgracia en el caso de Noboa duraría 4 años y en el caso de la Revolución Ciudadana duraría 30 años o más. Y el segundo argumento es la geopolítica, que ya dije que en esta elección se vuelve absolutamente importante, porque importa ver en qué lado estamos de este nuevo reparto del mundo, en este nuevo orden mundial, y cuáles son nuestros amigos y qué nos ofrecen unos y otros. Qué bien, qué fino tu análisis, Lolo, y les recomiendo a la audiencia este sábado justamente el artículo de Lolo en el diario, en el Comercio Digital, que realmente es una delicia leerle, y tú deberías haber sido llevado por los estrategas para que dirijas la campaña del voto nulo. Me pareció excelente eso. Claro, el voto nulo es el que va a marcar esta campaña. Permítanme aquí hacer una nueva pausa y volver. Le invito a la audiencia a escuchar este programa en 97.7 FM, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. También a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Talía Flores. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas pa' mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil, más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta y protección solar, todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con Lolo Echeverría, analista y articulista. Otto Sonnenholzer es vicepresidente y es candidato presidencial. Y Carolina Jaramillo, analista y consultora política. Carolina, sí quisiera que usted haga una valoración.
de cómo ha estado la campaña del presidente Daniel Noboa, porque hemos hablado mucho de la candidata González, pero no hemos hablado cómo visualiza usted que ha ido una campaña justamente después de lo que Otto dijo muy bien, que desperdiciaron, para mí esa palabra no usó él, pero se atrasaron una semana prácticamente en comenzar la campaña, en reaccionar. ¿Cómo valora usted y cuáles cree que son los puntos altos y los débiles, Carolina? Sí, creo que Otto hizo una reflexión que creo que digamos, hay varias voces que han coincidido con eso, ¿no? Luego de los resultados de primera vuelta, faltó que este candidato reaccione y sus voceros hagan lo propio, porque finalmente, más allá de cuál era la diferencia en votos, sean pocos, sean muchos, finalmente fueron ellos los triunfadores, ¿no? En la primera vuelta. Luego creo que hemos visto algunos hechos que yo creo que caracterizan esa campaña. Para mí, creo que el presidente candidato se ha concentrado en mostrar gestión de gobierno, porque sin duda el estar en ejercicio de funciones le supone una fortaleza y una debilidad, digamos, es una dualidad con la que convive alguien que procura reelegirse. Entonces, la entrega de bonos, las visitas en territorio, las acciones que desempeña él en su investidura de presidente, terminan siendo leídas en el marco de la campaña. Así no quiera, digamos, que esto se acepte públicamente, es eso lo que ha caracterizado, en mi lectura, una campaña de parte del presidente candidato, ¿no? Finalmente, y esto también creo que se pudo sentir y se pudo percibir en el debate, fue sometido a una suerte de rendición de cuentas, donde el presidente tuvo, digamos, unas contestaciones y tuvo una suerte de defensa de su gestión. Ahora, lo que yo decía también en una de mis intervenciones es que siento que durante los últimos días ha hecho un hábil giro de timón en lo que creo que ha sido concentrarse en los nichos de los electores que pudieran definir que él sea el próximo presidente de la República en la continuidad de un mandato, que son, por ejemplo, el voto de los migrantes. Es interesante ver cómo la foto con el presidente de los Estados Unidos generó una larga discusión acá en el Ecuador. Creo que no he escuchado a muchas personas hablar sobre lo que esto significa, por ejemplo, a los migrantes en Estados Unidos. No nos olvidemos, Thalía, Otto y Lolo, que por ejemplo, históricamente, esos votantes le concedieron el favor a la Revolución Ciudadana. No ha sido así en la última elección. En la última elección, los votantes en el extranjero le dieron el voto a ADN. Entonces, el hecho de que esta foto en particular haya generado una discusión en el Ecuador, creo que también es una muy hábil señal a los migrantes en los Estados Unidos. Entonces, digamos, yo creo que ahora el presidente en estos últimos días, en este último tramo de la campaña, está enviando y está haciendo una campaña mucho mejor segmentada, con acciones que están, digamos, hablándole y dialogando con estos electores de los que hemos hablado en esta última parte de la entrevista, ¿no? En este voto nulo, en este voto blanco, en este voto de la sierra, lo hemos visto en varias ocasiones en la ciudad de Ambato, en Riobamba, en La Tacunga, porque, insisto, yo creo que está muy concentrado ahora mismo, ya específicamente, en ese votante que pudiera marcar la diferencia, ¿no? ¿A quién están dirigidos estos bonos, por ejemplo? Sin entrar, digamos, en la discusión ya un poco más estructural de los desafíos que habrá que enfrentar económicamente para solventar esos gastos. Pero, restringiéndome a hablar de la campaña, Thalía, yo creo que ahora mismo yo pudiera escindir el desempeño de la campaña del presidente en dos momentos, ¿no? En el primer momento en el que les costó reaccionar frente a unos primeros resultados, y este nuevo momento donde vemos que hay un direccionamiento muy específico, ¿no? Y donde creo yo, además, ya no están cayendo en la tentación de contestar todos los ataques que vienen de la campaña adversaria, que me parece una decisión inteligente, porque no nos olvidemos que en una campaña siempre hay esta acción táctica de ataque que lo que pretende es distraer al adversario, ¿no? Y creo que en algún momento ambas candidaturas caían en esa tentación, dedicarle mucho tiempo a la contestación del adversario, cuando en la práctica la campaña debe estar centrada estrictamente en la conquista del voto que le es posible ganar.
Muy bien, Carolina, sí, en verdad, y además son nuevos momentos, ¿no? Creo que las campañas han ido poco a poco cambiando. Ahora se usan no solamente las redes, sino otros códigos para enviar mensajes que habían sido impensables en campañas anteriores. Voy con Otto Sonderhonsel para preguntarle algo que, habiendo ejercido el poder, tiene una experiencia. ¿Qué le pasa al electorado, y no solamente al electorado, a los ecuatorianos? Y a lo mejor usted, que estudió también bastante tiempo en Estados Unidos, es probable que pase también allí, que la gente se olvida. Yo digo siempre que uno de los males del Ecuador es una amnesia colectiva que tenemos. Sabemos que estratégicamente, aparentemente va a haber puesto ya al aire en Netflix un documental que se llamaría Influjo Psíquico del expresidente Correa, que intentaría decir pues que él está juzgado por simplemente un lawfare, una campaña, una decisión política manejando la justicia. ¿Qué oportunidad tendría la otra campaña y el pueblo ecuatoriano para recordar qué significó eso? Porque él fue sancionado por el caso Soborno, Otto. Sí, mire, Talía, yo creo que ese es otro desacierto de la campaña del correísmo. Netflix no ha anunciado el documental, pero ellos sí han anunciado, es decir, el correísmo ha anunciado el lanzamiento de este film para el viernes antes del domingo que vamos a votar. Y lo hacen evidentemente con una intención proselitista. Yo creo personalmente que es muy probable que le salga el tiro por la culata, porque lo único que están haciendo en este momento es refrescarle en el fondo la memoria a la gente que se va a interesar en este tema de cómo hicieron, porque esto es una realidad, más allá de si el proceso fue bien llevado o no, yo no me voy a meter en eso porque nunca me he metido ni me interesa, pero lo que va a hacer es que la gente se ponga a investigar de nuevo de cómo manejaron desde una oficina en Carondelet un programa de sobornos del cual ya han admitido su participación funcionarios públicos y empresarios contratistas del Estado que pagaron coimas a una persona a quien luego ese gobierno premió por esa acción, mandándola a la vicepresidencia de la instancia judicial más importante de este país. O sea, ese es el pasado que no podemos olvidar. Más allá de si lo del influjo psíquico viene bien o viene mal, si tiene base legal o no, es una discusión jurídica, ese hecho es una realidad, indiscutible. En el Ecuador tenían montado un aparato de sobornos en una oficina de Carondelet, tema que ya han reconocido los participantes y han pagado sentencia. Entonces, ¿quieren hablar de eso? Hablemos de eso el viernes antes de la elección, porque yo creo que más bien al correísmo le convenía esta memoria tropical que solemos tener en Ecuador, porque la mayoría de esos temas ya los había dejado atrás, ¿no? Ahora, usted también que sabe de estrategia política, no sé si su curso en Harvard fue sobre estos temas, sobre política y administración, creo, pública, pero manejo obviamente los códigos de comunicación. Yo no pienso, o sea, me permiten dar mi opinión, que tantas equivocaciones sean al azar. ¿Qué está pasando? Usted puede descifrar qué es lo que pasa, porque si es que hay dicen que es el complejo del caudillo, ¿no? Ya no sé, pues eso ya tendría que usted preguntarle directamente a los actores, pero bueno, así decían que le había saboteado también la campaña anterior a Luisa. Perdón, hola Talía, seguimos al aire. Sí, estamos al aire, Otto. Acuérdese usted en la campaña, no me acuerdo si fue la de Luisa o la de Arauz, o una semana también antes de la elección, sale este señor a amenazar a todo el mundo que iba a perseguir el rato que regrese, canales de televisión, empresarios, medios de comunicación, y empieza a gritar enfurecido que regresa a vengarse, ¿no? ¿Usted cree que eso le ayuda a un candidato del que quiere ganar una segunda vuelta buscando votos por fuera de su base de electores? No, pues le recuerda el autoritarismo que representaba ese personaje. Eso se lo hizo, no recuerdo si fue Arauz o a Luisa Arauz, y cuando terminó ganando Guillermo Lazo. Y si usted se pone a ver ese tipo de comportamientos, puede ser la necesidad que tiene todo caudillo de querer ser protagonista, ¿no? Puede ser, pero eso ya es una valoración subjetiva que puedo hacer yo, que no le podría dar yo el valor de análisis. Démosle la palabra a Lolo, que además pueda que tenga un próximo artículo para escribir sobre cómo se explica que hayan tantos errores. Y sobre esto, Lolo, que bien dice el ex vicepresidente, si es que se habla de influjo psíquico,
lo que vamos a acordarnos todos los ecuatorianos es el caso Sobornos, y además que es una investigación de las más estrictas investigaciones periodísticas que hicieron pues Fernando Villavicencio, hizo Cristian Zurita y alguna colega que no recuerdo este momento el nombre. A partir de eso fue el caso, se llamó al comienzo Arroz Verde. ¿Qué significaría que salga eso al aire estos días, camino prácticamente a las urnas, Lolo? Talía, eso habría que buscar una respuesta, para eso habría que buscar en la psicología, porque esto tiene en un refrán la respuesta que dice: eso es mentar la soga en casa del ahorcado. Y de manera popular hay otra expresión también que sirve para esto, que dice: están dando papaya. Y por eso señalaba que los errores tienen que ser aprovechados por los adversarios en política. Dan papaya o mientan la soga en casa del ahorcado, porque esto es algo que ocurre siempre con los condenados. Están impelidos siempre a estar recordando y a estar repitiendo porque por la necesidad que tienen de negar su crimen. Entonces la Revolución Ciudadana tiene tantos esqueletos en el closet que no pueden dejar de hablar de la muerte. Y esto será perjudicial, coincido plenamente con Otto, esto será perjudicial, aunque no tenga más remedio que hacer eso, porque es la redención que espera Rafael Correa. Claro, es como si Verduga dentro de poco haría una película, buscaría un documental para una de las plataformas haciendo sobre la Liga Azul, ¿no es cierto? Que nos daría acuerdo que salió de la Liga Azul, Lolo. Exactamente, porque apelan a los votos duros, a los votos que ya han conquistado, a sostener esos votos. Delata también esto el temor que tienen de que a última hora se les resbale, que me parece a mí que es lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo, en mi opinión. Y se les resbalan esos votos porque hay varios eventos que afectan a los votos de esos blandos. Y esos votos blandos son muy difíciles de conservar porque esos se comportan como los del voto nulo. Y ese voto blando es susceptible, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en México. La señora Sheinbaum ganó la elección, pero quien gobierna es López Obrador. López Obrador tiene a su hijo ahí cuidando que gobierne de acuerdo con la estrategia de López Obrador. Y tiene el gabinete y tiene la mayoría en la Asamblea y en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en las senadores, donde él manda. Y manda tan a gusto que no ha podido ni siquiera nombrar ministros suyos, Sheinbaum, y ha propuesto un proyecto de ley en contra del nepotismo, y se ha dado la cosa risible de que le acepten y le aprueben el proyecto, pero que añadan que entre en vigencia en el 2030. Esto demuestra que no existe presidente vicario, y esto demuestra que Luisa González es la Sheinbaum y Luisa González es una presidenta vicaria, y le caerán en montón todos los que pretenden gobernar en vez de ella. Esa es la realidad que deberían, por ejemplo, sacar a la luz los de la otra candidatura, Talía. ¿Y por qué crees que no lo hacen? ¿No te da la idea, y esa es la pregunta, Lolo, que se han manejado un poco, han caminado en puntillas, ¿no? Como que no tocan determinadas cosas. ¿Por qué no le dicen cuando al pueblo lo mejor es decirle la verdad? Yo siempre creo que así uno se equivoque, pues mejor le reconoces, haces un mea culpa y reconoces. ¿Por qué no han tocado determinados puntos que son tan sensibles y serían efectivos inclusive en la ejemplaridad que tendría el electorado? Bueno, te voy a dar una respuesta fea, y es que en el fondo son muy parecidos, y aquí volvemos al voto nulo. ¿Por qué les tiene miedo a ambos? ¿Por qué genera temor el candidato presidente? Por la tendencia evidente que demostrada de que tiene también un afán autoritario. Y esto es lo que hace que se parezcan mucho, y que hábilmente la Revolución Ciudadana ha tratado de
canalizar acercándose cuanto pueda a Noboa y defendiendo las cosas que siempre han rechazado por parecerse a Noboa. Y esto en el fondo es evitar el único argumento que debe considerar el electorado, que es estudiar las diferencias entre los dos candidatos para poder determinar quién es el mejor y a quién hay que darle el voto. Exactamente, y en esa línea, Otto, a nivel internacional, usted tuvo que también hacer visitas internacionales, le tocó la pandemia y sabía que había que hacer gestión internacional. ¿Cómo está este momento el mundo con la presencia del presidente Trump, que está cambiando inclusive códigos que se han manejado por décadas, ¿no? ¿Qué le conviene más al Ecuador? Porque este rato el futuro que está en juego y el presente también es del Ecuador, no simplemente eso no puede ser un experimento. ¿Qué le conviene más a Ecuador, Otto? Mire, sin duda este es un momento de gran incertidumbre a nivel internacional. Está en juego mucho, sobre todo el liderazgo mundial de Estados Unidos frente a China. Es un tema que está en este momento en pleno debate y que es algo que se viene discutiendo por las sombras por años, pero ahora es frontal. Y yo lo que creo que el Ecuador necesita es un líder que tenga acceso a las más altas esferas del poder en todos los países con los cuales el Ecuador tiene relaciones de bastante dependencia. El Ecuador no le puede cerrar la puerta a nadie. El Ecuador necesita, yo sé que el presidente Trump puede ser un personaje complejo, pero el Ecuador necesita estar cerca al presidente Trump, poderlo llamar, poder hablar con él cuando hay temas que le competen al Ecuador. Así lo vivimos en 2020 durante la pandemia. El presidente Trump era presidente de los Estados Unidos y yo debo de reconocer, fue de gran ayuda para el Ecuador, sobre todo en temas de financiamiento con multilaterales. Estados Unidos actuó muy activamente para ayudar al Ecuador a conseguir un dinero que si no lo conseguíamos en ese momento, no quiero yo ni saber la desgracia que íbamos a terminar viviendo. Si creíamos que la pandemia fue difícil, imagínense lo que hubiese sido si los multilaterales no nos daban una mano. Entonces, esas relaciones son importantes, sobre todo cuando hay la incertidumbre que hay ahora. Gracias a ustedes. Aquí permítanme hacer la última pausa para volver con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Inicio de espacio publicitario. 2x1 en gafas con luces LED. Fiesta y protección solar, todo en uno. En super oferta, mini ventilador en forma de capibara. Solo por hoy, llévate el innovador mouse en forma de caballo con linterna y aspira migajas. Que ningún producto de esta tanda publicitaria te aleje de tus metas. En tu cuenta de ahorro flexible, mira tu dinero crecer todos los días y acércate a lo que de verdad quieres. Banco Pichincha, en confianza. Nos vemos en casa, el plan es a las 6. ¿Qué series miramos? Quiero jugar Play. Ser full claro su velocidad. También llegas pa' mi celular. Ser full claro te conviene full. Contrata 500 megabits de internet para tu hogar a $20 más impuestos y recibe gratis 10 gigas en tu plan móvil, más telefonía fija ilimitada. Contrátalo al 099-370-370 o en los centros de atención al cliente. Más información en claro.com.es. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, Lolo Echeverría? Les ha ido mal a las víctimas del presidente Donald Trump, que son innumerables, desde aquellos que han sido deportados injustamente hasta los lugares que han merecido un arancel sin que tengan habitantes. Otto Sonnenholzer, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Yo sí creo que le ha ido mal al comercio internacional, no más allá de que el Ecuador ha quedado dentro de todo bien librado. Esto genera desequilibrio, genera incertidumbre, obliga al mundo a reajustarse. Yo creo que al comercio internacional esta semana no le ha ido bien. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Lolo Echeverría? No va a ser agradable porque, en mi opinión, le ha ido bien al gran Putin, que ha sido socio de Donald Trump o elegido como socio de Donald Trump para repartirse el mundo, el planeta. Otto Sonnenholzer, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Creo
Creo que esta semana al presidente Noboa le ha ido mejor que a la candidata González, si vamos a eso. Me parece, hablábamos durante el programa que la campaña del presidente Noboa tuvo un arranque débil en segunda vuelta, que más bien la candidata González arrancó con fuerza, y creo que eso se ha ido invirtiendo en los últimos días. Le diría más por errores del correísmo, sobre todo ese afán de protagonismo de los líderes de ese partido, que por otra cosa, pero ese para mí es el balance de esta semana, y creo que de cara a unas elecciones tan cercanas, todo cuenta, todo suma, todo resta. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.